Entonces, las propiedades de las derivadas me van a decir cómo actuar frente a ciertos casos que son muy comunes, ¿de acuerdo? Entonces, la primera propiedad de las derivadas es el método general de derivación, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos la función de x igual a un valor real multiplicando a la x y esta x elevado a su vez a una potencia de número real, es decir, a y b pertenecen a los números reales, son números, entonces diremos que la función derivada, recuerden que podemos escribirle con un apóstrofe o podemos escribirle con diferenciales. Diferencial de y con respecto a x, ¿sí? Así se lee. Como hacíamos este valor de la potencia, entre comillas, bajaba a multiplicar a esta a, y a esta x se le elevaba a la misma b, pero disminuido en una unidad. Esa es la primera propiedad. Ese es el método general de derivación que ya habíamos visto antes. Ahora la segunda. La segunda me habla de que si yo tengo la función solamente con un número real, es decir, con un número a, donde a es de los números reales, es decir, es un número, entonces la función derivada será 0. ¿Cómo se lee esto? Se lee que la derivada de toda constante es 0. ¿Sí? Y es lógico porque la derivada de o sea, si tenemos una constante en la función, solamente una constante es una línea recta, la cual es una línea horizontal, gráficamente hablando. Entonces, por eso es que el ángulo de inclinación de cualquier recta tangente siempre tiene que ser 0. Entonces, eso es lo que me está diciendo esta propiedad. Vamos a la tercera. Si yo tengo una función que resulta ser la suma de otras dos funciones, entonces la derivada de esta función será la derivada de cada una, pongámosle como más y menos, de las funciones. Aquí vale la pena hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo la función de x, que es igual a 4x al cubo más, pongámosle como menos x quinta, la derivada de esta función de x será la derivada de cada una de estas funciones. Es decir, la derivada de la función será la derivada de 4x al cubo, 12x al cuadrado, menos la derivada de x a la quinta, 5x a la cuarta. Y esa es la derivada. ¿Sí? Entonces, no es que le sacamos de una a toda la derivada. No, tenemos que ir uno por uno, monomio por monomio. ¿De acuerdo? De eso me habla la tercera propiedad. Vamos a la cuarta. Y aquí se pone la cosa un poco interesante. Porque si me dice que tenemos la función que resulta ser la multiplicación de otras dos funciones, si tenemos de este tipo, entonces preste mucha atención. La derivada de esta función será con la primera función derivada por la segunda función sin derivar más la segunda función derivada por
la primera función sin derivar. ¿Sí? Hagamos un ejemplo de esta parte. Tenemos función de x igual, por ejemplo, seno de x por 4x al cubo. Reutilizamos la de arriba. Entonces, ¿cómo será la función derivada? Como ustedes ya saben, tendremos que derivar el seno de x por 4x al cubo más 4x al cubo derivada por seno de x. ¿Cómo me saldrá? Pues ustedes ya saben que la derivada del seno es el coseno de x, esto lo dice en su tabla, por 4x cubo, más la derivada de 4x cubo, 12x al cuadrado, por seno de x. Nada más, ¿sí? Así se saca la derivada de una multiplicación. Dicen, pero solo debemos dejarle así, no hacer ningún proceso en sentido de sumarles ni nada más ya. No, eso se queda así porque ustedes no pueden, ¿cómo multiplican el coseno de x por 4x al cubo? No se puede, no hay cómo. ¿Cómo multiplican el seno de x por 12x al cuadrado? Tampoco se puede, se queda así, tal cual. ¿Sí? Dicen una pregunta, en el 4x queda elevado igual al cubo, ahí no se pone -1. No, porque no estoy derivando esto, ¿sí ven? A esto de aquí no hay una apóstrofe acá, no le estoy derivando. Ojo, ojo, ojo. Vean bien lo que está acá. Me dice que la primera es derivada, la segunda es sin derivar, más la segunda derivada por la primera sin derivar. Por eso acá el seno le dejo quietecito. ¿Sí? No se me pierda. Vamos entonces a la siguiente. Si tenemos la función de x, que es igual a en cambio, el cociente de funciones, es decir, una fracción de funciones, entonces, la derivada de esta función será, presten atención acá, la de arriba o la del numerador derivada por el denominador sin derivar menos el denominador derivado por el numerador sin derivar. Profe, se le escucha intercortado todo lo que está diciendo. Dividido para lo de abajo sin derivar, pero al cuadrado. ¿De acuerdo? Algo me decían. Bueno, después me hacen preguntas. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Porque vale la pena hacer un ejemplo de esto. No se le escucha nada, profe. ¿Las demás personas tienen el mismo problema o me escuchan? No, licencia, sí se le escucha. Entonces, el problema es de tu conexión, Jonathan. Sí, porque se escucha intercortado todito lo que dice, solo se escucha parte por parte. Ay, sí, ya no es culpa del artista. Bien, entonces, vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿sí? Tenemos la función de x que es igual al seno de 2x sobre 5x. ¿Ya? Este 2x no, porque todavía no vemos. Pongámosle solamente seno de x.
coseno de X. Coseno de X. Bien. Entonces, la función derivada será lo de arriba sin derivado. Es decir, coseno de X derivado por 5X sin derivar. Menos 5X derivado por el coseno de X sin derivar. Dividido para 5X todo al cuadrado. ¿Cómo me queda? La función de X será igual. La derivada del coseno de X menos seno. Menos seno de X, eso está en sus tablas, por 5X. Menos la derivada de 5X, 5, por coseno de X. Dividido. Como tenemos una potencia de una multiplicación, podemos distribuir. Entonces será 25X al cuadrado. ¿Sí? Y ahora vamos a la otra propiedad, que es la de las más importantes que tiene la derivación. La regla de la cadena. La regla de la cadena, no sé si es que les doy mejor la siguiente, la regla de la cadena, porque si no se me van a marear ustedes.